Frank Castle es un personaje acompañado de una reacción en cadena. En primer lugar, tenemos un concepto tan conflictivo como lo es el de ser un vigilante al margen de la ley, encargado de barrer múltiples horas criminales, haciendo uso de métodos bastante efectivos y permanentes. En segundo lugar, tenemos una polémica reacción por parte de dos bandos. En una esquina están aquellos a favor de las decisiones del personaje, y luego existen aquellos que desvalorizan sus acciones, tachándolo de extremista o psicópata. Dicha toxicidad ética es la que mantiene el movimiento de un concepto ya tóxico de por sí, mientras que esto último ofrece gasolina a lo primero, dando forma a una relación simbiótica entre ficción y realidad que logra otorgarle originalidad al personaje y distanciarlo de otras estrellas del género. Porque, a diferencia de personajes como Daredevil o Spider-Man, Punisher no es precisamente un héroe modérico y ejemplar. Al contrario, su existencia trata de apelar a una fantasía extremista donde el fin siempre justificará los medios, en lugar de apelar al sentido de la responsabilidad o el poder. Dicho en cristiano, Punisher engloba el lado oscuro de muchos americanos, y Garth Ennis comprendía eso. Comprendía que, en el fondo, Frank era un personaje maldito y condenado. Esta conclusión destaca de sobremanera en el tebeo titulado Bourne, que relata la experiencia de Frank Castle en la guerra de Vietnam, más concretamente en el atardecer de dicho conflicto bélico. Ennis apuesta por explotar el concepto en 4 historietas, cada una enfocada en un día en especial. El primero, por ejemplo, sirve para establecer la posición de Frank y su pelotón en la guerra, además de revelarnos los temas clave que comentaré más adelante. El segundo extiende lo ya establecido y profundiza en las acciones de Frank, mientras que el tercer y último día dan paso a la inevitable conclusión que se trataba de evitar desde el principio. Esto se expresa a través del verdadero protagonista, Steve Godwin, a quien acompañamos de principio a fin para obtener un equilibrio ético en el guión. Él es el típico soldado que sueña con volver a casa, engañándose a sí mismo con falsas promesas y tratando de oponerse a las barbaridades de su pelotón sin mucho éxito. En el otro lado tenemos a Frank, que es el líder de la manada, o eso quiere hacernos creer a todos. Lo cierto es que, a diferencia de Steve, la vida de Frank no tiene ningún sentido. Siendo el vivo contraste de Steve, el antihéroe piensa constantemente en múltiples métodos para alargar su presencia en el terreno enemigo, ya que combatiéndolo se siente realizado y pleno. Uno trata de huir de sus problemas, y el otro trata de alcanzarlos, pero ninguno tiene la resolución que desea. Ennis explora la psique de Frank con la ayuda de una segunda personalidad, que acecha al soldado constantemente y trata de presionarlo para que abrace su naturaleza como castigador, dando forma a un personaje bastante dañado a nivel psicológico, cuyo gesto de ayuda consiste, por ejemplo, en asesinar a una mujer para evitar que sea violada a manos de sus aliados. Lo cual, dicho de paso, va abriendo paso a una caracterización más habitual del personaje, ya que este no tarda mucho en despachar a ciertos soldados que han cometido acciones cuestionables, y es algo que, en el fondo, le inquieta. No sabemos realmente por qué posee una doble personalidad, pero la obra apuesta por una sobreexposición inicial para dar sentido a su psique, explicando que Frank pasó años y años sumergido en misiones secretas y peligrosas. Me gusta la idea de explicar lo justo y necesario con el personaje, pero no habría estado mal mostrarnos un poco de aquella época. No me molestaría de no ser porque, en ocasiones, Ennis apuesta por un storytelling más visual, permitiendo que el artista de turno recurra a múltiples ángulos de cámara y viceversa para desarrollar y culminar una escena en específico, sobre todo si se trata de un tiroteo. También existe algún que otro chascarro narrativo que no viene a cuento de nada. Existe, por ejemplo, este personaje llamado Ángel, que posee cierto grado de amistad con Steve, ya que el primero salvó la vida del segundo en una misión anterior. Medida avanza la historia, descubrimos que el personaje es un drogadicto de cuidado, pero para justificarlo, se opta por la decisión de convertirlo en un estereotipo unidimensional. Ya sabe usted, me refiero a esa clase de personaje que está en plan, los blancos tratáis mal a los negros y estoy harto de vuestras mamadas. Cosa que sale muy de la nada, ya que, en los primeros números, no poseía esa clase de personalidad. Puede argumentarse que la guerra terminó por volverlo irritable y demás, pero de ser el caso, no habría estado mal mostrar ese pequeño descenso a la locura, en lugar de ponerlo en contra de Steve por el mero hecho de tratar de ayudarle. Por suerte, la presencia de Frank y Steve logra llamar mucho más la atención, sobre todo si consideramos que son los personajes más desarrollados de la obra, cada uno con un conflicto que pone en peligro los métodos o la supervivencia del otro sin que ni siquiera se den cuenta. Irónicamente, ambos actúan como si no estuvieran allí, de un modo u otro.
Todos los soldados ignoran por completo la gravedad de la situación hasta cierto punto, ofreciéndonos una ambientación bastante turbia y escalofriante, si consideramos que el escenario en Vietnam no tarda mucho en ser azotado por una tempestad, representada en el cuarto número. Es allí cuando todo alcanza su merecido clímax y contemplamos la conclusión argumental de los personajes principales. Y, la verdad, no sabría decir qué me inquieta más: la idea de que Frank debió ceder a sus impulsos psicológicos para sobrevivir sin ningún rasguño psicológico, o la idea de pasar tus momentos finales en la Tierra viviendo una fantasía imposible en otro lugar y otro tiempo. Dicho todo esto, Punisher Born es un acontecimiento que trata de justificar aún más la psicología del personaje, ya que antaño solo sabíamos que su familia fue balaceada por la mafia. Ennis, por su parte, quería mirar más allá de la tragedia y explorar aún más las turbulencias mentales de un personaje tan tóxico como lo es Frank Castle, al menos en este libro. Un soldado condenado a vivir una mentira para poder convivir en un mundo normal con una esposa normal, y maldito porque su propósito consiste en castigar a sus enemigos de la peor forma posible, lo que podría poner en peligro a sus seres queridos o a su propia vida. Irónicamente, consigue lo contrario también, apelando a diferentes opiniones subjetivas por parte del lector. Estarán aquellos que justificarán a Castle, y aquellos que lo desprecien por sus movimientos, pero habrá pocos que puedan comprender la frágil psique del protagonista. Un caso de trágica ironía que no trata de probar nada al mundo, o siquiera marcar una diferencia. En este tomo, somos testigos del nacimiento de un pensamiento egoísta y peligroso, que eventualmente regresará para morder a Castle en el trasero, desencadenando las aventuras que muchos han comentado llamado gracias a la habilidad de Ennis con el personaje. Podría haberse evitado, en otro caso tal vez, pero personas como Frank Castle, experimentadas en terrenos bélicos, no tienen mucha opción, más allá de adaptarse y sobrevivir. En su caso, este fue consumido por algo más diabólico. Y lo peor es que, al final del día, este lo permite sin rechistar.